Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir viendo ejemplos. Bienvenidos a este nuevo video. Re youtuber. Eh, Vamos a seguir viendo ejemplos de cómo se arman algunas clases, ¿sí? Estaba buscando entre mis proyectos estos viejos y este que le hice, por ahí decía 2019 también. Creo que era otro ejemplo que había dado también en clase. Son cosas que se me ocurren en el momento, por eso algunos están subidos, otros no. Esto era se ve que, déjame ver, era un LED que vos tenías tres botones y que a los tres botones vos le dabas la funcionalidad de controlar el brillo del LED con un analog write, ¿sí? Con PWM ustedes le controlan el brillo al LED. Entonces tenían tres botones, uno que lo apagaba, uno que lo ponía a la mitad del brillo y uno que lo ponía a full brillo. Pero había otra manera, yo no me acuerdo cómo, pero había otra manera en que pasábamos. Bueno, no importa, no tiene sentido ni ponerme a ver esa lógica, pero había una manera que no me acuerdo si era apretando largo un botón, uno de esos o algo de eso, haciendo un clic largo, digamos. También tenía un potenciómetro, entonces podía liberar ese LED para que el pote lo controle. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, le controlaba el brillo. Tanto con tres botones que tenían tres presets, ¿sí? Estaban fijos, uno lo apagaba, el otro lo prendía full y el otro lo ponía a medio brillo. Y si no, mediante alguna combinación de botones o con un clic largo en alguno de los botones, yo pasaba a modo control manual, digamos, control fino del brillo y le asignaba un brillo al LED. Lo que también se podría hacer sería que, por ejemplo, yo al LED le asigno un brillo con el pote y cuando aprieto un botón, hago un clic largo en un botón, en uno de estos tres botones, que se grabe ese brillo. Vieron como en la radio del auto, o bueno, las memorias de la radio, que ustedes están en una emisora y apretan un ratito algo y se guarda, digamos, en general es más o menos así, o en algunas, o era así al menos. Ahora con las digitales y la computadora ya es un poco distinto, cada cual tiene su manera de hacerlo. Pero bueno, era una cosa así, más o menos guardar los presets de la radio y era eso simplemente, que pasaba al pote. Entonces lo que había hecho, esto lo van a ver casi ridículo, era armar una clase botón. Entonces yo tenía tres botones, ¿sí? Básicamente. Después una clase LED y una clase pote. ¿Está bien? Ven que todo para mí es una clase, entonces después interactúan entre ellas. Y yo lo único que hago en el loop es coordinar la interacción entre esos objetos, ¿sí? Creados a partir de esas clases. Y eso es todo. Ups, disculpen, justo estaba debagueando algo. ¿Dónde estaba acá? Aquí. Bien. eh, entonces, ¿qué les iba a decir? Bien, entonces veamos cómo está armado, por ejemplo, LED. LED, como ven acá, tiene como privado su pin interno y su brillo interno. ¿Está bien? Tiene dos datos que van a llegar de afuera, que van a ser el número del pin donde está prendido el LED y su brillo. ¿Está? Y después tiene el constructor. Ya acá podemos hablar ya con palabras técnicas, digamos. Este público es el constructor. El constructor no tiene sentido que sea privado. Va, sí, se puede hacer para hacerlo de ciertas maneras, pero no vamos a hablar, es un poco más complicado eso. Y ahí ya forma parte de patrones de diseño de software, que no es la idea que sepan tanto. Em, pero bueno, LED es siempre público, el constructor de la clase es siempre público, lo que le vamos a dar al LED es simplemente el pin, ¿sí? Básicamente. Y después tiene dos métodos más, que son los que expone públicamente, que son set brightness, ¿sí? Brightness, que es setear el brillo. Y tiene un método y una variable. Ah, no, es otro método, perdón. Es otro método que es obtener el brillo. ¿Está bien? Que me diga el LED en qué brillo está. ¿Está bien? En este momento. Está bueno eso. Entonces yo le hablo al LED desde afuera. ¿Entienden lo, lo interesante de esto? Que yo ya en algún punto de mi programa le voy a decir LED.getBrightness y eso me va a entregar
un unsigned int que me va a decir en qué brillo está, de 0 a 255, en qué punto está de PWM, digamos, ¿sí? Es mucho más entendible eso, decir LED, dame tu brillo, que está bien, está en inglés, ok, lo pueden hacer en castellano, eso no importa. Los nombres, si bien tienen importancia, yo ya les dije que a mí me gusta escribirlos en inglés, pero esto significa obtener el brillo. ¿Está? Entonces yo le estoy diciendo, LED, dame tu brillo. Y yo necesito ir adentro de esa función o de ese método, en este caso, para saber cómo se hace eso. No, no me interesa. No me importa, o sea, esa complejidad, que en realidad en este caso en particular, ya sé, no es complejo, pero toda esa complejidad está escondida en la clase, escondida entre comillas, yo puedo ir y mirarlo, pero no tiene sentido ir y mirarlo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber cómo se hizo? Si funciona, listo. Ya no lo toco más, ¿me entienden? Esa es la ventaja. Yo escribo esto una vez y no lo escribo más. Entonces, esa es la belleza de la programación orientada a objetos, que yo escondo un montón de complejidad dentro de las clases y con los nombrecitos copados que le puedo poner, porque yo puedo elegir el nombre y puedo ponerle lo que quiera, queda súper entendible la lógica. Cuando yo lea mi programa dentro de un año, yo lo voy a entender igual. Voy a entender lo que escribí porque tiene sentido, porque son palabras que yo entiendo. No es código lo que voy a leer, no es puro código. ¿Está bien? LED, dame tu brillo. ¿Y qué va a hacer eso? Y va a obtener el brillo de un LED, de una instancia LED que es, qué sé yo, LED 1, no sé, lo que sea. Pero entienden están empezando a ver la ventaja de esto. Y eso está en otro archivo, entonces ya no me molesta, no tengo que ver 10.000 líneas de código, todas ahí metidas en el hilo, en un solo archivito, sino que está desperdigado por distintos archivos. Y en el caso en que funcione mal LED, yo ya sé dónde tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver a la clase LED. No voy a mirar y a revisar todo mi código. No tiene sentido. Si yo agrupo en las clases funcionalidad que tenga sentido agrupar, ¿sí? Que con sentido común, digamos, todos los métodos que me provee el LED que estén en la clase LED, que no estén en la clase motor o pote o botón. ¿Qué sentido tendría eso? Una locura. Entonces no está todo mezclado. Si algo falla con el LED, voy a mirar la clase LED. Si algo falla con el pote, voy a mirar la clase pote. Si algo falla con el botón, y fallan los tres botones, no es que lo estoy usando mal de afuera, voy a mirar la clase botón. Y ya tengo todo separadito y organizado y queda todo perfectamente ordenado, ¿sí? Y entendible, más que nada. Bueno, esta clase es muy sencilla. Esto es el CPP de LED. Así que fíjense que en el constructor lo único que hago es, como había hecho antes, guardar el pin en mi variable privada, ¿sí? Para tenerla disponible a partir de ahí. A partir de que creo un objeto de la clase, ese objeto ya sabe en qué pin está parado, digamos. Es el LED, a qué pin está conectado. Y lo pongo como salida, por supuesto, es un LED. Después, getBrightness lo que va a hacer es devolverme mi variable privada brightness. Acuérdense que eso, la guión bajo brightness, era mi variable privada que está por aquí, ¿sí? Y setBrightness lo que hace es analog write en el pin. Yo le entrego un valor, ¿sí? Le digo 100, por ejemplo. setBrightness en 100. Analog write pin B. O sea, le saco PWM de valor 100 por el pin. Y en realidad, fíjense, acá estas son cosas que escribimos en la clase y que nunca las probamos demasiado ni le damos demasiada bola. Acá en realidad lo que tengo que hacer es, por supuesto, si ya lo vieron, brightness igual a B. ¿No? Porque si no, yo cuando le pida get brightness desde afuera, ¿qué me va a devolver? Si yo nunca lo seteé. O sea, la primera vez que lo seteo lo guardo y la segunda vez que lo seteo de nuevo también lo guardo y así, ¿no? Bien, seguramente ni usamos getBrightness desde afuera, ¿está? Pero bueno, en fin, eso. Y después tenemos, bueno, botón que tiene... no, pará, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, este es el Lino de CrazyLED, está bien, es el Lino, ¿sí? Hace todo, o sea, es el que trabaja con botón, con LED y con pote. Después tenemos el botón. Bueno, ya vimos el anterior. Este creo que es más tranqui. A ver. Reset, update, set the bounce.
Bueno, este le puse que se pueda... fíjense esto. Le puse un método le dejé para que le seteen el tiempo de antirrebote, como yo les había dicho. Acá adentro no chequeo nada, como les dije en el anterior video. ¿Se acuerdan que si me llegan a mandar 1500 milisegundos para antirrebote, yo le voy a decir, no, flaco, yo te puedo poner máximo 200. Es una locura lo que me estás pidiendo y no lo pongo. Yo puedo chequear esas cosas acá. A ver qué más. Bueno, esta es la clase botón, que tiene algunas cositas. Ah, desde afuera, miren, qué interesante. Les dejé porque este botón es muy específico para este caso en particular en el que el botón se usa para setear un brillo. Entonces lo que hice es hacer que el constructor de botón acepte un brillo, que tiene asignado ese botón. Ese botón va a tener asignado un brillo. Entonces cuando... A ver, ¿dónde está? Aquí. Cuando lo creo a la instancia de button, ¿sí? Le doy un nombre, le digo en el pin 6 vas a estar conectado, vas a tener 100. El PWM que vas a setearle vos a mi LED va a ser 100. ¿Está bien? Y así puede interactuar con el LED. Es una clase botón muy específica y muy particular para este caso, pero yo me acuerdo vagamente de qué estaba tratando de mostrarles acá, y era cómo después podían enganchar este botón para que haga cualquier cosa, para mandarle, digamos, el método que quería que se ejecute cuando este botón se apriete, por ejemplo, y una cosa así. Y lo vimos después con otro ejemplo. Pero bueno, eso lo vemos después. Y después, ¿qué más tenemos? Button. Button es más o menos lo mismo que habíamos visto. Todas estas cosas privadas internas, habría que analizar todo el CPP que escribí para ver para qué las usa en cada caso y demás. ¿Está bien? Sigamos. Este es pote. Ah, pero pote.h está acá. Fíjense que acá no usé el if ndef, pote, guión bajo, h, toda esa cosa. Porque esto acá, que me lo ponía Visual Micro, si mal no recuerdo, esto debe haber estado hecho también con Visual Micro, el pragma once lo que hace es exactamente lo mismo que el if ndef, sarasa, define, esa variable, y el endif abajo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije que había que poner? Esto es lo mismo. Esto lo único que hace es permitir que esto se agregue una sola vez digamos, cuando empieza a compilar y a linkear, el link, se hace si hay un linker, una parte de la compilación, se llama linker, y lo que hace es traerse todas las dependencias y ponerlas todas juntas para que nosotros podamos obtener un solo código que va a correr en el micro, no un montón de archivitos. Lo del montón de archivitos para que nosotros ordenemos nuestro código, nada más, no tiene más sentido. Después termina siendo todo un bodoque, obviamente, que va a la memoria del micro, ¿no es cierto? Siempre. Esto de los archivitos es una cuestión nuestra de orden y de prolijidad y de que quede todo más o menos ordenado, pero simplemente eso. Así que esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Que te lo deja meter una sola vez a esta clase, incluir una sola vez. Y bueno, el pote lo que hace es, le decís el pin donde tiene que leer, porque va a ser un pin digital, analógico, perdón, por supuesto, una entrada analógica. Entonces tiene su constructor, casi como siempre, y tiene un solo método que se llama getAnalogValue, que te devuelve entre 0 y 100. ¿Está bien? Te da el porcentaje de brillo que después eventualmente lo vas a sacar por un por una pata, una salida, no, analógica, digital, no importa, por una salida PWM al LED para que brille más o menos, ¿sí? 100% o 0%. Y que, a ver, ¿dónde estaba? Acá. Fíjense, este es el constructor de pote, de la clase pote, y el getAnalogValue de la clase pote, que devuelve un unsigned int. ¿Qué hace esto? Fíjense que acá usa map, era una de las cosas que nombramos por ahí que estaba buena. ¿Y qué mapea? Mapea lo que sea que leo en mi pin de, digamos, donde está conectado el pote, lo que sea que leo de analógico, ¿verdad? Convierte analógico el valor del pote, que está conectado, por supuesto, la pata del medio del pote está conectada a este pin analógico.
la pata de un lado está conectada a alimentación y la pata del otro está conectada a masa, ¿no? Entre 0 y 5, digamos, si fuera un 1. Y la pata del medio del pote está conectada al pin analógico, entonces lo leo y eso forma un divisor resistivo y que va a variar de 0 a 5, ¿tá? O sea, de 0 a 1023. Entonces yo le digo al map, mapeame 0 a 1023, ¿sí? Ese rango de valores que puede tener esto, mapeamelo a 0 a 100. Porque yo quiero 0% o 100% de brillo en mi LED. Y eso es todo. ¿Se acuerdan lo que hacía el map? Creaba un mapa entre esto y los valores entre medio de estos dos y de estos dos se hacían proporcionales. O sea, cuando analog read me devolvía 0, esta función map me devuelve 0. Cuando esta analog read me devolvía 1023, o sea que el pot está todo girado para el lado de 5 volt, ¿sí? Esto me devolvía 100. Y intermedio, regla de 3 simple. Digamos, iba devolviendo proporcionalmente lo que le da la regla de 3. Así que ese es un buen uso para el map, ¿sí? El único uso que le he encontrado hasta ahora. Y después, este ya lo vimos. Veamos qué más. Bueno, acá viene una interesante. Este aparatito de MQTT se los voy a mostrar en otro video, ¿sí? Porque le voy a hablar de MQTT, ahora tal vez en el próximo, en el otro. Lo que pasa es que quiero terminarles temas relacionados a clases y a programación orientada a objetos antes de mostrarle algo práctico, sí, qué sé yo. De última se lo sigo haciendo después a esto, no hay drama. Fíjense que acá uso un LED RGB, ¿sí? Una clase LED RGB, que si quieren la vemos, pero la verdad que... A ver, ¿dónde está? Acá está. Bueno, acá usé lo mismo de siempre, ¿ven? El ifndef, el define y todo eso. Esta clase tiene 3 pines, porque es un LED RGB, creo que lo habíamos visto. Y evidentemente hice un enum con los colores que podía sacar y le puse un método setColor. Y ese método setColor lo que recibe es un color de estos, de esta clase. O sea, lo que le puedo mandar... Esto está buenísimo, ¿saben por qué? Porque yo... esto está bueno cómo lo uso. A ver, déjenme ver dónde está... ¿dónde está el programa principal? Bueno, a ver, esto es. En el programa principal, vean qué lindo que queda. Estoy manejando un LED RGB, o sea que tendría que, si quisiera prender un color, el color blanco, por ejemplo, serían 3 instrucciones en mi código, ¿no? Sería, ¿cómo es? Digital write, el pin donde está el azul, y ponerle un high, por ejemplo, si es un LED RGB que tiene el negativo común, digamos. Después agarrar el verde y también digital write y ponérselo también en alto. Y después el rojo y también hacer un digital write y ponérselo en alto y qué sé yo. Y tener en cuenta eso, ¿no? Es una locura. Entonces, con una clase, ¿cómo manejás vos? Te armás un... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el LED? ¿Dónde está el LED? Acá está. Se llama RGB. Le digo qué pines quiero que conecte, ¿sí? Los 3 pines. Y después lo uso, miren qué lindo, así. RGB setColor. Le digo al RGB, al LED RGB, le digo setColor, red, green, blue, el que yo quiera. Le mando el color, ¿entienden? Le mando el nombre del color. Es un golazo esto, porque... o sea, si no tendría acá 3, imagínate, red. Bueno, ese es un bitset file, nada que ver. Estoy hablando ¿cómo es? En Assembler, ¿qué estoy haciendo? Digital write, perdón. Digital write sobre el pin donde está conectado el rojo de este LED, qué sé yo, cuál era. Me tengo que ir a fijar arriba a ver a qué pin era para saber el número. Es una locura. Entonces acá le estoy diciendo, che, RGB, seteate rojo. Prendete rojo, ¿está bien? O prendete verde, o prendete azul, o prendete amarillo, o prendete púrpura, o apagate, black, ¿sí? Eso sería el apagar, ¿está bien? Lo de la S de blacks y whites es porque, esto es muy loco, algo que me pasó y me costó un rato descubrirlo, white y black ya estaban definidos en otro lado, en otro enum, de otra clase que yo estaba usando acá, porque fíjense que este proyectito usa varias cosas, ¿no? Este es grandecito.
usa varias cosas y en alguna de estas, no me acuerdo en cuál, creo que en esta del micro LED, ¿sí? Micro OLED, usaba white y black definidos en un enum, el mismo. Y yo estaba también definiendo black y white y por alguna razón no compilaba. Porque debería, porque mi black y white está metido adentro de un enum de la clase, ¿sí? De la clase RGBLED. O sea, debería diferenciar perfectamente. No sé por qué y no quise renegar demasiado, así que le cambié a whites y blacks con las S final, ¿sí? Ah, no, pará, esto era el tema. Que había un define... Esto me cagaba. Hay un define white y un define black en algún lado, en el código. Entonces, cada vez... Recuerdan lo que es el define, ¿no es cierto? Cada vez que encuentra la palabra white, así, si está el define white a algo, lo que sea, cada vez que encuentra la palabra white en el código, la reemplaza por algo. Y a mí me la reemplazaba. Yo quería este black y a mí me reemplazaba la palabra white de mi código. Una locura. Fue bastante difícil de encontrar eso. Pero finalmente me di cuenta que pasaba eso, que tenía black y white definido alguien. No en un enum, sino un define. Yo les dije mal, ya no me acordaba de esto. Y por suerte las escribo, estas cosas locas así, me gusta dejarlas en comentarios porque después, bueno, pasa esto, que no me acuerdo por qué lo hice y vengo y digo, ah, no, le voy a sacar la S porque queda mal y se la saco y no compila nada, revienta todo de nuevo y yo como un tarado ya había perdido 10 horas tratando de encontrar cuál era el problema, ¿no? Así que bueno, estas cosas está bueno meter comentarios, cuando encuentran estas cosas muy raras o por qué hicieron algo muy extraño, bueno, comenten por qué. Y después tiene ese método setColor y recibe un color y listo. Y puede ser, lo bueno es que solamente le puedo mandar una cosa de estas. O red, o green, o blue, o yellow, o purple, o cyan, o whites, o blacks. No hay otra cosa que esta función reciba, porque si no, no compila. ¿Entienden? Yo con eso me aseguro de que nadie me pueda mandar verdura, cualquier cosa que este LED no pueda representar. Está ningún color que el LED no pueda, algún color que el LED no pueda representar, yo no lo puedo, no te lo acepto. Yo solamente acepto estos 8, ¿está bien? O apagado, prendido, o las combinaciones que puedo hacer, o los pines solos, digamos. Así que lo que hace setColor es recibir un color. O sea, yo me aseguro que el tipo que lo controla, que maneja de afuera esta clase, solamente puede usar estos colores, ¿está? Porque son los que yo manejo, ¿está? Y después, bueno, acá está el código en sí mismo, ¿sí? La implementación de eso. Fíjense que acá está el constructor, ¿sí? Donde asigno los 3 pines, los pongo a los 3 como salida y los apago a los 3 por las dudas. ¿Está bien? Entonces el LED RGB arranca apagado. ¿Está? Y después tengo setColor, que recibe un color, y es un switch sobre color, y si es red, prendo solo el red, y si es green, prendo solo el green, y si es blue, prendo solo el blue, el pin blue, digamos, ¿sí? Interno. Y si es yellow, prendo estos dos, y si es purple, prendo estos dos, y así, ¿no? Si es white, prendo los 3, y si no, turn off. ¿Está bien? Lo apago, digamos, a todo. Bien. ¿Qué más? Sí, lo que le quería mostrar acá que era lo interesante. Esto no era lo interesante. Lo interesante es esto. Esto. Yo acá en el código, fíjense que RGB LED es mi propia implementación de un LED RGB, mi propia clase, es lo que le acabo de mostrar. Y después yo tengo algo que llamé Wemos Debug Log, ¿sí? Es una clase que me escupe log. ¿Se acuerdan lo que era log para mí? Era abrir el terminal y ver qué está pasando en el micro. ¿Está bien? ¿Y por qué Wemos? Porque la Wemos es una de las plaquitas que yo se las dije en una clase al principio del año. Una de las plaquitas que más me gusta usar. ¿Está bien? Después les muestro de nuevo lo que hice con esto. Esta clase, Wemos Debug Log, déjenme buscar dónde la uso. Bueno, acá lo inicializo, ¿sí? Acá inicio un objeto, o sea, instancio la clase. El objeto se va a llamar WemosDebug, ¿sí? Y le paso un parámetro, enable debug log.
Enable debug log lo tengo definido seguramente debe ser un define por acá. Acá. Ah, no, es un bool constante, ¿está bien? Y acá está puesto como true, ¿está? Bien. Fíjense que al constructor yo le paso un boolean nada más, ¿sí? Enable o no, ¿está bien? O sea, true o false, eso es todo. Y después por todos lados de mi código tengo llamadas a wemosdebug.log y bueno, usando ese, ¿se acuerdan eso que yo les mostré? La macro F para no usar cadenas de caracteres en la RAM y que no explote todo. Bueno, siempre con la macro F le paso, qué sé yo, líneas de log, justamente, ¿ves? Conectando a Wi-Fi, conectado a Wi-Fi, conectado al MQTT, no sé, y después en todos lados. O sea, ven que lo uso por todos lados. ¿Por qué? Es justamente para debuguear, para ver qué está pasando. Y ustedes dirán, pero te está hablando por el puerto serie todo el tiempo esto. No, justamente, ahí está el tema. Miren cómo lo hice, que esto está re bueno. Este es el H. Acá está el H, buenísimo. Fíjate que esto, y no debe tener... Ah, sí, tiene un CPP, qué loco, esto lo hubiera hecho ya. Bueno, tiene un CPP que es solamente el constructor, ¿sí? Y lo único que le mando, como les dije, esta es la clase, ¿no? Vemos de backlog, la clase. Este es el constructor de la clase, se llama igual, no tiene tipo de retorno. Y lo único que le paso es el enable, y lo único que hace el boolean ese es guardarlo en una variable interna, así que lo de siempre. Y después vamos al H, vemos de backlog.h, ¿sí? Tiene lo de siempre acá arriba, el ifndef, define y el endif acá abajo, ¿sí? Y entre medio, bueno, la cosa esta de Arduino, qué sé yo, porque esto se ve que también lo hice con Visual Micro. Y fíjense qué interesante esto. La clase es wemosDebugLog y tiene público, tiene su constructor, ¿sí? Privado está enable debuglog, el boolean ese. Y solo tiene un método que ya está, fíjense que está declarado y definido acá mismo, en el punto H. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo podía definir acá? Que no es necesario tener el CPP separado, que yo podría poner la implementación de las clases acá. Bueno, acá estoy haciendo eso. No me acuerdo por qué, hay una razón, ve que dejé un comentario, hay una razón para haberlo dejado acá. Y después de última lo vemos a esto. Pero la cuestión que quería ver era esto. Template. Wow, template, qué loco. Miren esto. Miren lo que... Primero, antes de entrar a lo que es template, miren lo que hace log, ¿sí? Recibe algo que se llama T, que es de tipo T. Eso es muy raro. Ya se los voy a decir, ya les voy a mostrar cómo es esto. Y que se llama text. Entonces adentro, ¿qué hace? Si está habilitado el log, que es la variable esta booleana que yo seteé cuando instancié mi logger, mi wemosdebug. Esto se debería llamar wemosdebug logger en realidad. Cuando instancié mi logger, yo le dije si que quería habilitar o no esto. Y si está habilitado, hace algo. Y si no está habilitado, no hace nada. Entonces, eso es lo interesante. Yo, cuando compilo el programa y se lo bajo a la placa, si lo puse en false, si le puse este booleano cuando lo instancié, si lo puse en falso, esto no me loguea nada. O sea, no me escupe ningún dato por el puerto serie. ¿Está bien? Yo solamente poniendo, a ver, para que me entiendan, ¿dónde está eso? Acá. Para que me entiendan, la única forma en que yo voy a tener salida por el puerto serie va a ser cuando yo tenga esto igual a true. Si yo acá le pongo false, que sería para grabar un micro que ya está en producción, que ya está probado y que ya lo voy a vender, digamos, o lo voy a pasar al cliente, que sea, o no, lo que sea, no sé, hipotético. Si le pongo false, directamente no me escupe ningún dato y no pierde tiempo ni nada. Simplemente en cada llamada de estas, porque fíjense que yo le paso esa, ¿se acuerdan de esa variable? En cada llamada de esta de log va a entrar, se va a fijar que está el log en false, en falso, y va a retornar sin hacer nada. Simplemente va a ir, se va a fijar que está en falso, va a volver. ¿Sí? No va a escupir ningún dato. Ahora, si está en true, vamos a la implementación esa. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, me perdí acá. Si está en true, va a venir y va a imprimirme por el puerto serie. Esto, wemos, abro paréntesis,
el tiempo en milis, dividido 1000, o sea, los segundos que pasaron desde que prendí la placa. Me va a cerrar paréntesis, me va a poner dos puntos, un espacio, ¿sí? Y... ¿por qué le puse if true acá? No sé, estas cosas raras estas son cosas que modificamos por ahí con los chicos cuando se los muestro. Y después no quiero... No sé, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo para qué estaba el true, pero bueno, entra acá. Ah, ya veo lo que quería hacer. Si querés concatenar varias... Lo había tal vez escrito y lo dejé sin terminar a esto. Por si querés concatenar varias líneas de log en una sola o algo así. Entonces, bueno, por ahora está puesto en true, así que va a venir por acá y va a imprimir con un final de línea, print ln, ¿se acuerdan? Sería el print ln, les hace un final de línea, o sea, le hace un enter al final de mandar la línea de log y lo que yo le haya mandado. ¿Está bien? Me va a poner huemos, el tiempo, cierra paréntesis, dos puntos y el texto que yo le haya mandado. Texto puede ser cualquier cosa. Ahora, vamos a esta parte que es la más interesante, o a esta cosa como está escrita. Fíjense que dice template, eso es una palabra clave. Después abre entre menor mayor, digamos. Le puse type name t. ¿Ok? Este es el t que aparece acá. ¿Sí? Después void, después log. ¡Wow! Es una locura esto. Bueno, los templates es una manera de hacer esto es una función template, ¿sí? O un function template. Esto simplemente es muy raro que lo vayan a usar, pero se los comento porque está buenísimo. ¿Nunca quisieron hacer una función que pueda aceptar cualquier cosa? Que no necesariamente tenga que aceptar un int o un string o un algo. ¿No les pasó alguna vez que dijeron, esta función me acepta, que escribí yo, ¿no? Me acepta un int. Pero ahora necesito escribir un override de esa función, o escribirla de nuevo, reescribirla y redefinirla para cuando yo quiero mandarle un string. O redefinirla cuando yo quiero mandar no sé, un float. O redefinirla también cuando yo quiero mandar no sé qué otra cosa, ¿no es cierto? ¿No les pasó? Bueno, esta es la forma de programar genéricamente. Esto se llama programación genérica. Esto es un function template, como le digo, una función que se llama log, que acepta algo que se llama text y que es de tipo t. ¿Está bien? Esto es lo que le estoy diciendo acá. Te va a llegar... el parámetro es un tipo que se llama t. Y ese es el que vas a usar acá. ¿Sí? Y que va a devolver nada. ¿Está bien? Que va a devolver nada. Entonces yo acá, text, ¿de qué tipo va a ser? Del que yo quiera. ¿Qué les parece? Cuando yo le mande a log text, va a ser de lo que yo quiera. No solo una cadena de caracteres, puedo mandarle cualquier cosa. Y miren, a ver, acá le mando texto, acá le mando texto. En algún lado tal vez le mando... creo que le estoy mandando texto en todos lados acá, pero bueno. Está preparado como para que le mandes un número directamente y te lo imprima. ¿Me explico? Sí, en todos lados le estoy mandando texto. Bueno, acá estoy concatenando strings para mandarle. No, en todos lados estoy mandando texto por ahora, por acá. Está bien. Pero esta función es capaz de recibir cualquier cosa de cualquier tipo de dato acá. Y se lo va a asignar a t. ¿Está bien? ¿Por qué hice esto? Porque si no, tenía que escribir este void log, lo tenía que escribir para cuando me llega un puntero a una cadena de caracteres, para cuando me llega un carácter, para cuando me llega un número entero, para cuando me llega un float, para cuando me llega un boolean, para cuando me llega... ¿Entienden? Tenía que escribir un montón de veces esto, que era esencialmente lo mismo. ¿Y qué es? Escuchen esto, porque esto es lo que está bueno. Que ustedes saben lo que es hacerle la sobrecarga de funciones, ¿no? Funciones que se llaman igual, que devuelven lo mismo, pero que tienen distintos parámetros, ¿sí? Esa es una sobrecarga de funciones. O sea, van a ser todas void, se van a llamar todas log, pero acá les va a llegar algo distinto. Voy a tener un void log int text, void log puntero a char text, void log float text, y así. Y la tengo que definir para cada uno de los tipos de datos que reciben. Después voy a llamar log y le voy a mandar lo que sea y esto va a saber
digamos, el software va a saber si elegir una o la otra. ¿Está? ¿Qué es? Y esto es lo loco que les quería comentar, ahora se los traigo. ¿Qué es lo que usa? Fíjense si voy a Serial, acá, vamos a, esto es, lo tenía abierto por ahí, ¿no? Con otra cosa, pero les acabo de abrir el proyecto de uno de los videos, no me acuerdo cuál era. Y fíjense que tengo definido. Esto es la print.h, que es parte de Arduino, ¿sí? Es parte de Arduino. A print lo usa Serial. Es decir, Serial usa print, ¿ok? Para imprimir. La clase Serial, digamos. Entonces fíjense que tengo definido print cuando me mandan una constante que es un puntero a esta cosa, que no tengo ni idea qué es, podríamos ir a verlo, no nos interesa. Después print cuando me mandan la dirección donde está guardada un string. Print cuando me mandan, ven, esto es sobrecarga de funciones. Para cada, ustedes cuando escriben serial print y eso parece mágico porque cualquier cosa que le manden la puede mandar por el puerto serie, bueno, es porque está definida para todas esas cosas. Está definida cuando le mandan un char, está definida cuando le mandan un char array, está definida cuando le mandan un char y le dicen que es decimal, entonces te lo convierte, para un double, para un long, para lo que ustedes quieran. Esto está definido, ¿sí? Bueno, yo esto no lo quería hacer. ¿Tá? Yo quería soportar todo lo que soporta serial.print o println, que también está definida para todo, ¿ven? Yo quería soportar todos estos tipos de datos, pero no quería escribir una y otra vez log, 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 log para todos los tipos de datos. Quería escribirlo una sola vez. Entonces, esta es la manera. Es un template. ¿Está bien? Acepta cualquier cosa. Lo que sea el tipo es T. ¿Sí? Y T, en momento de ejecución, no en el de compilación, este es el único caso en el que no se definen los tipos en tiempo de compilación. ¿Se acuerdan que lo dije en el video de tipos de datos y todo eso? Bueno, este es el único caso. En este caso, el tipo del parámetro de la función log, ¿sí? Se define en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, t asume un valor, según lo que yo le esté mandando. Si le mando un int, t es int. Si le mando un float, t es float. Si le mando una cadena de caracteres, t es un puntero a char. ¿Está bien? Si le mando un array, digamos, ¿sí? Es un puntero a char. Y así, o sea, en ese momento se define. ¿Está? Pero no a priori. No a priori. En el momento en que se va a usar. Y eso es, imagínense la potencia, el poder que tiene esto. Es una cosa impresionante. Muy pocas veces lo van a tener que usar con microcontroladores igual. Este fue un caso muy especial y me gusta mostrarlo porque es un caso que realmente es útil. Si no, yo tendría que haber escrito 10 funciones log. Y yo la verdad que no tenía ganas. ¿Está bien? Después acá llama al serial que quiere y eso ya es cuestión de Arduino. Y al println que quiere, digo. Y ya es cuestión de Arduino. ¿Sí? Y text es del tipo que a mí se me cante. ¿Está bien? De cualquiera que soporte el serial.println. Entonces, fíjense que acá hay un ejemplo. Este es el link que tenía pegado ahí de la documentación. Y fíjense cómo es la forma genérica de definir estos templates de funciones, ¿sí? La palabra template, eso va, ¿sí? Acá va el tipo, ¿sí? Lo que sea que vaya a recibir. Yo le puse type name, porque yo iba a recibir un nombre de un tipo. Después el tipo de retorno, ¿sí? El nombre, que en mi caso era void, ¿sí? El return type era void. Después el nombre de la función, que en mi caso era log. Y después ese parámetro, y bueno, la lista de parámetros, o sea, lo que sea. ¿Ves? Fíjate acá. Template, type name, t, ¿sí? Inline significa que esta palabra clave, inline, significa que esta función max, ¿sí? Va a estar definida acá mismo, o sea, declarada y definida. O sea, la declaración y la definición están en el mismo lugar. Y que te devuelve esta cosa, ¿sí? Y que acepta esto y esto, ¿sí? Los dos tipos, dos cosas de tipo T, que son los que le dijiste que aceptaba acá. Y fíjate que es la función max, que simplemente compara y te devuelve el mayor, ¿sí?
Y acá le está pasando dos enteros, acá le está pasando dos doubles y acá le está pasando dos strings, y con las tres cosas funciona, ¿sí? Por haberlo puesto como template. Como les decía, Arduino hace una sobrecarga, ¿está bien? Hace una definición para cada uno de los tipos de datos que quiere que esto sea válido, y listo. Y eso es todo, ¿está? Y si van, esto es print.h, pero si van a print, ¿dónde está acá? Print.cpp, acá van a tener, fíjense que esto ya ustedes ya lo entienden, está buenísimo que lo entiendan, ya pueden entrar al código adentro, interno de Arduino, y van a ver cómo funciona. Fíjense, ustedes ya saben que esto es una función write, ¿sí? Que acepta estos parámetros, estos dos parámetros, ¿sí? Que pertenece a la clase print y que devuelve un size t. ¿Ok? Esta es una función print que acepta este parámetro, que pertenece a la clase print, por este dos puntitos, ¿se acuerdan? Y que devuelve un size t. Y acá está el código. Y fíjense que esto no hay nada acá de magia, es simplemente un while y un if y un if. Son todas cosas que ya conocen. O sea, nada de lo que está escrito acá, ustedes ya no lo... Hoy no hay nada que no sepan de acá. Ya saben cómo funciona esto. ¿Está bien? Cómo funciona Arduino bajo el telón. ¿Está bien? Y eso es lo importante. Bueno, creo que eso era lo que les quería mostrar, lo de templates, que es una cosa sumamente interesante. Aunque no lo usen, tengan en mente que existe. Y eso es lo más importante, lo que más me importa a mí, a Ledu, a todos, es que ustedes sepan que existe. No que sean expertos en definir templates de funciones y qué sé yo. Sepan que existe, que se puede hacer una función que reciba cualquier cosa y que actúe en consecuencia, no importa el tipo T que le llegue, ¿sí? O que te devuelva, ustedes podrían, sobre T, podrían preguntar acá dentro de la función de qué tipo es T. Y si es un tipo que ustedes no quieren aceptar porque la cosa que están programando no puede recibir ese tipo, que saque por consola o que le diga al usuario o que muestre en algún lado, oíme flaco, con este tipo yo no trabajo, con este tipo de datos yo no puedo hacer lo que vos me estás pidiendo que haga. Y listo. Y ya les queda un template de una función que acepta ciertos tipos de datos y otros no. ¿Tá? Si no es de ninguno de los tipos de datos, podrían hacer una lista de tipos de datos, ponerle int, long, double y char. Eso es lo que yo acepto. Si me llega un puntero a cadena de caracteres, le digo no, no te lo acepto, hacen un if nomás. Preguntan si el tipo que le llega t es de ese tipo, de esos tipos aceptados quiero decir. Y si no es de los aceptados, dicen no, no lo voy a hacer. Y chau, eso es todo. Fíjense, otra cosa interesante es que así como hay templates de funciones, que es esto, también, por supuesto, hay templates de clases. O sea que tienen clases genéricas. Eso se los dejo ahí. y si alguno tiene más interés en esto, lo hablamos. Pero ya sería meternos en el barro, ya digamos, estamos metidos hasta las rodillas y nos meteríamos hasta el torso, más o menos. Así que, pero se pueden hacer clases genéricas, a eso se refiere, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, eso sería todo por hoy. En el próximo video les voy a mostrar otra clasecita más que hice por ahí. Y pregunten, por supuesto, si tienen dudas, ya que este tema yo sé que al principio cuesta bastante. ¿Listo? Un saludo, chicos.